Con de la participación de las mujeres en el proceso de independencia. Este proceso de independencia que nace, como dijimos, en 1809, digamos, a contramano de esta historia oficial que lo pone en 1810. Y termina con la batalla de Ayacucho, que va a llevarla a cabo Sucre, se destaca en esto. Bolívar, por supuesto, también, pero Sucre es el que lidera toda esta lucha. Y con esta batalla en 1824, los españoles definitivamente son vencidos. Y entonces se empiezan a constituir los diferentes estados. En 1825, entonces, Bolívar forma Bolivia, o sea, ese Alto Perú que tanto luchó, tantos de nuestros héroes lucharon para sostenerla, y sin embargo no pudo sostenerse y termina separándose cuando formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Claro. Y lo que uno ve en esta participación de las mujeres es que cada una, o sea, aportó de acuerdo a lo que podía, a lo que tenía, con los elementos con que contaba. Y eso es la clave de una organización. Una organización no son todos haciendo exactamente lo mismo, ni con el mismo nivel de compromiso. Cada uno aporta en la medida de sus propias condiciones, claro, y de las herramientas que tiene. Entonces, acá vemos, por ejemplo, muchas mujeres que formaban parte de ese sector de privilegio, del poder económico. Entonces, lo que hacían era aportaban dinero, lo que podían, una onza de oro, o compraban determinadas, o donaban sus joyas, pero estaban ahí, y todas eran necesarias. Qué sé yo, una anécdota, la hermana de Remedios de Escalada, los Escalada era una familia de comerciantes porteños muy importantes en Buenos Aires, y la hermana de Remedios, que tenía 12 años, compra un fusil, pero esa es su donación, pero claro, en realidad cada fusil que se compraba era fundamental, porque el tema el tema del armamento era realmente una problemática importante. Los otros, por ejemplo, como vimos en el caso de Juana Zurduy, ella directamente participa de la lucha, ella dirige ejército. Bueno, ese es otro papel. Otra cuestión, sí. Después tenemos esto tan marcado con las habilidades de las mujeres, quienes bordaron las banderas. En el caso de las mendocinas, con Remedios y las otras mujeres mendocinas que ayudaron a bordar la bandera. Y la otra historia es la bandera de Belgrano, que enarbola el 27 de febrero de 1812 en Rosario. Y en este caso, quien lleva adelante no toda la tarea, sino con otra de sus amigas, porque no era, había que bordar una bandera con todos los detalles. Todo lo que implicaba, exactamente. Claro. En este caso es Catalina Echevarría de Vidal. Esta Catalina Echevarría está relacionada, si bien estaba en Rosario, está relacionada con Pergamino, porque los hermanos Echevarría, tanto Lino como Mauricio, en el caso, sobre todo Mauricio, era muy amigo de Belgrano. Entonces, cuando Belgrano tiene que ir al norte, al Paraguay, él para en la casa de los Vidal en Rosario, y lo mismo cuando va a ir al norte, también él se aloja con esta familia, y entonces ahí le pide a Catalina que borde esta bandera que va a ser
juramentada ahí en las barrancas del Paraná. Sí, exactamente. En Rosario, sí. Que el triunvirato le dice que por favor guarde la bandera. Claro, ¿no? porque por eso, y acá está la presencia de Rivadavia, por eso decimos que en la historia hay personajes que siempre han estado tratando de negociar, de no enfrentar el gran poder por miedo, por cobardía, porque no tenía convicciones. Y ese es el caso de Rivadavia. En este caso, Belgrano, porque claro, uno tiene que pensar, una batalla, están los dos ejércitos. Con la misma bandera. Con la misma bandera. Claro. ¿Cómo se puede entender eso cuando estaban matándose entre unos y otros? Entonces, era absolutamente necesario plantear estas diferencias. Los colores de la bandera, ¿no? Los colores de la bandera. Acá hay una discusión, si se quiere, historiográfica, o ya no. ¿O está claro cuál es el origen de los colores? O sea, son los colores de los Borbones. Que toma, sí, el blanco y el celeste. Después, poéticamente, se hablará del cielo y todo eso, pero en realidad la base es esa. Pero el tema es, la otra discusión es si realmente acá había una decisión de independencia. Uh-huh. Y uno en estos gestos está entendiendo que hay una clara posición de diferenciarse de España, sí, y de buscar una definición de independencia. Lo vemos con Artigas cuando manda sus representantes en la asamblea del año 13, que está exigiendo la independencia muy tempranamente. Bien. Uh-huh. Entonces, después hay otras mujeres que, por ejemplo, tenemos una santafesina que va a donar, que tenía campos cercanos a Paraná, y cuando Belgrano pasa por Paraná y todos van donando cosas en ese momento, ella no se anima, pero después hace que su hijo lo siga a Belgrano y le ofrezca ganado, caballadas, que era absolutamente necesario, imprescindible. El ganado por la comida, exactamente, claro, para sostener los ejércitos. Entonces uno ve eso. ¿Eso dónde fue? ¿En qué lugar puntualmente? Eso en Paraná. En Paraná, claro. O sea, en una estancia cercana a Paraná. La expedición de Belgrano que va a Paraguay es muy chiquita. Sí. Es muy poca, sí, son muy hombres. Poco. Y se va armando a medida que va caminando, que va avanzando, ¿no? Le van donando cosas, se va sumando. Porque van donando cosas, pero también las mujeres entregan sus hijos al ejército. Que qué cosa más importante, impresionante, claro. O sea, qué cosa más valiosa puede tener una mujer, que es sus propios hijos. Uh-huh. Y los entregan en nombre de esa revolución. Y realmente, bueno, yo he tomado algunos ejemplos representando distintas provincias. Uno es el caso de María Remedios Valle. Es una negra que nace en Buenos Aires y se incorpora al ejército auxiliar en 1810, o sea, al primer ejército estos dos ejércitos, uno que va a ir hacia el este rumbo a Paraguay y el otro que va a ir al norte, y es el que pasa por Pergamino. Y esta mujer, junto con su marido y con sus hijos, va a participar, o sea, ella va a luchar directamente. Participa en la batalla de Huaki, esa uh-huh, derrota que tiene, sí, Castelli en 1811. Va a participar en Tucumán, que es el gran triunfo de, sí, Belgrano en 1812, el 24 de septiembre. Va a participar en la batalla de Salta en 1813 y después en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. En esas batallas de Vilcapugio y Ayohuma es herida ella de bala, y entonces cuando queda herida los realistas la toman prisionera. Y ella, en medio de esa situación de enorme debilidad, sufrimiento, como es el ser prisionera, porque
no trataban bien los españoles para nada a los prisioneros, al contrario. Claro. Y entonces ella se ve que no la vigilaban tanto, en algún momento ella aprovecha una situación donde puede liberar y que huyan los prisioneros patriotas que estaban ahí. Eso fue cuando los españoles la descubren, porque ella no escapa. No queda. Escapa, claro, ella se queda. Entonces, los españoles, cuando descubren que ella ha tenido participación en esa huida, en ese escape de los patriotas, la van a golpear, a castigar con latigazos. Durante 9 días recibe azote. Fíjate, bueno. Sí, terrible. Los castigos que aplicaban eran los españoles. Terribles. Ya desde Tupac Amaru. Sí. Ya se entiende cuál es el nivel de castigo, ¿no? De castigo para que no se le ocurra más a nadie. Ejemplificador. Claro, sí. Ahora, cuando uno escucha estas historias desgarrantes, porque realmente, pobrecita, lo que debe haber padecido, yo siempre vuelvo a esta frase terrible y perversa cuando el presidente Macri dice en Tucumán, en el bicentenario de la independencia, hace 2 años, la angustia de los patriotas, claro. Porque se habían liberado. Vos fíjate que una persona que recibe todos estos castigos, ¿qué angustia puede tener? Qué desconocimiento de las convicciones, claro, de la fortaleza con que aguantaron todas estas cosas. Y porque esto no hizo que esta mujer, que era una negra liberta, dijese, bueno, ya con todo lo que he sufrido, abandono. No, ella vuelve al ejército luchando o trabajando en el tema de los hospitales estos que iban siguiendo a las expediciones, y en esas luchas pierde al marido y pierde a los hijos. Y cuando finaliza la guerra, ella vuelve a Buenos Aires y queda en un estado terrible de pobreza, porque lógico, habían no tenía ningún recurso, y tiene que pedir en las calles como una mendicante, claro, una mendiga. Y en ese momento la descubre Viamonte, que había participado en las luchas del norte, del Alto Perú. Y entonces cuando la reconoce, él gestiona para que por lo menos le den una pensión para que esta mujer pueda ser reconocida y poder vivir no de la mendicidad. Uh-huh. Y realmente, bueno, logran que le concedan ese sueldo de capitán de infantería, y en 1829 la ascienden a sargento mayor. Y cuando Rosas es gobernador de la provincia de Buenos Aires, la destina a la plana mayor activa, y ella tomó entonces el nombre de Remedios Rosas, o sea, uh-huh, deja de ser Remedios Valle, porque en realidad tanto los esclavos como los domésticos tomaban el apellido de quien era su amo, uh-huh, o su patrón. Bueno, muere en 1847, pero finalmente muere reconocida medianamente, por uh-huh, supuesto, por todos los sacrificios que había hecho por la patria. Otra es una cordobesa. Hay muchísimos ejemplos. Claro. Bueno, no nos vamos a extender y cubrir, claro, por supuesto, pero otra es Lorenza Luna. En este caso ella era maestro de posta. Uh-huh. Esto también se ve. Cuando quedaban viudas, las mujeres asumían las responsabilidades de los maridos. Sí. Claro, porque por lo general era el hombre que era maestro de posta. Sí, el maestro de posta siempre era un varón, pero cuando el varón moría, entonces heredaba a la mujer, que junto con sus hijos llevaban. Acá en Pergamino también pasó, sí, hay un caso de. Este ejemplo, ella era maestra de posta con sus hijos, y
estaba bien al norte de la provincia de Córdoba, lindando con Santiago del Estero. El maestro de posta, para la audiencia que está escuchando, era el que atendía ese lugar de recambio por lo general de los caballos, ¿no? Sí, sí. Y de descanso. Y albergue. Claro, siempre había un rancho, porque eran muy humildes las postas, ¿no? Era, o sea, donde estaba el rancho donde vivía la familia, digamos, que eran los cuidadores de la posta, y después había un rancho para que la gente que trajinaba el camino pudiese descansar. Y después tenía que ir, había todo un grupo de gente que trabajaba ahí, que era el que acompañaba a los caballos y los traía de nuevo a la posta de origen, digamos, ¿no? Era todo un sistema. Sí, era un sistema de renuevo de caballos, claro. Y de arreglos en el caso de que hubiese roturas, y de equipar de alimentos para la otra etapa. Claro. O sea, era una... Sí, había, por ejemplo, se tenían que proveer de carne, de pan, de esa galleta que podía conservarse a lo largo del camino, porque eran travesías difíciles, y entonces el maestro de posta además tenía que avisar si veía algún tipo de peligro. Se avisaba en general tirando un cañonazo. O sea, también hacían inteligencia en la zona, sí, eran figuras muy importantes en el trajinar. Bueno, cuando el ejército pasa rumbo al norte, ella ofrece toda la caballada que tiene, y en ese momento González Balcarce, iba camino a Córdoba en persecución de Liniers, que había hecho la contrarrevolución. Sí, sí. Y doña Lorenza le ofrece todos los caballos y 2 reses, mulas, y entonces este militar le dice, no, ¿cuánto es para pagarle? Y ella dice, no, por la patria uno tiene que ofrecer. Le dice, pero esos son sus únicos recursos, porque indudablemente no tenían otra cosa. Y entonces ella se niega y le dice que sus hijos, su persona y sus bienes pertenecen a la patria. Entonces, estas cosas son conmovedoras en el sentido de que hay una clara decisión de entender que la patria era ese pequeño espacio donde ellos vivían, no era más que eso. Claro, cómo lo entendían era cómo entendían, ¿no? Claro, cómo entendían la patria, pero ese espacio tenía que ser gobernado, manejado y también defendido por todos. Y había en esta gente, en estos personajes, esa idea de independencia ya entonces, ¿no? Sí. Porque si no se entiende, ¿no? Porque lo que se dice, ¿no? Como por ahí leyendo algunos historiadores que historian esta época, la máscara de Fernando VII, ¿no? Como que todo el pueblo estaba incluso engañado. Sí. Eso es bastante cuestionable también, ¿no es cierto? Es cuestionable, porque... y ahí hay diferentes teorías. Bueno, hay un posicionamiento muy eurocentrista que plantea esto como una lucha digamos, ¿cómo hubiese reaccionado entre la monarquía? Digamos. Claro, porque ¿cómo hubiese reaccionado esta mujer sabiendo que en realidad eso que ella ofrecía para la lucha iba a pelear en contra del rey al que ella supuestamente estaba defendiendo? Hubiese sido insostenible esa revolución si el pueblo no hubiese estado de acuerdo, ¿no? El tema es que Lamperière, por ejemplo, Xavier Guerra, plantean esto de que fue una guerra civil entre los mismos americanos por unos con un posicionamiento pro-absolutista, digamos, monárquico, y otros liberales. Pero uno en estas acciones tan tempranas puede interpretar absolutamente otra cosa diferente. Y lo mismo el tema de...
hay en este diario de Sautu, que de Sautu es un comerciante español, vasco, que hace todo un relato sobre las invasiones inglesas, y él toma distintas opiniones. Y ahí hay un español que dice: este paisaje de América tiene una singularidad, una belleza, y lo alaba porque en realidad ellos ya se habían armado en este lugar, habían armado su patria. O sea, claro, muchos españoles ya no eran el español de España. Eran americanos españoles que habían empezado a querer este lugar, y ese sentimiento así ya de apropiarse del lugar donde en un determinado momento llegó, hace que, hayan tomado partido y tempranamente. Uh-huh. La otra, esta Lorenzo, entonces, esta doña Lorenza es, lo vemos en estas palabras, una clara predisposición a luchar por la independencia. Otro caso es de Juana Moro de López, esta de Jujuy. Salta y Jujuy tienen muchísimas luchas de mujeres, porque en realidad ese fue el escenario del enfrentamiento con los españoles. Entonces, o estabas a favor o estabas en contra. No había claro. Tenías que tener una posición, y hay muchos ejemplos. Esta Juana Moro era una ardiente patriota, y en los días previos a la batalla de Salta se propone con otras damas de esa ciudad enamorar a los oficiales españoles. Esa era otra técnica, otra estrategia que tenían las mujeres. Ellas iban, sobre todo las mujeres que pertenecían a los sectores altos de la sociedad, iban a los bailes y trataban de enamorar a los oficiales y sacarles cosas. O sea, esa era otra información. Sí, eran espías. Eran espías, y las mujeres fueron muy partícipes. Ese fue un papel muy importante en el tema del espionaje, lo mismo que los domésticos o los esclavos también, porque ellos escuchaban, estaban en distintas casas, y como eran parte del mobiliario, entonces parecía que no, y ellas iban llevando. Bueno, lo mismo estas mujeres, entonces se proponen enamorar a los oficiales, y realmente esta Juana Moro se conquista al marqués de Yaví, que era uno de los oficiales más importantes, y lo que le proponen es que no participen en la batalla de los realistas, que venían ya una vez después del fracaso en Huaki, de la derrota en Huaki. Entonces el ejército español penetra en Jujuy, invade Salta, y ahí es cuando después Belgrano, que se hace cargo del ejército, va a generar el famoso éxodo jujeño. Entonces ellas se proponen conquistar a estos oficiales, y de acuerdo a lo convenido, entonces estos oficiales deciden abandonar las filas realistas. Fíjate qué poder que tenían las mujeres, ¿no? Y el día de la batalla, entonces tenían que regresar al Perú para trabajar en la causa revolucionaria. O sea, no solo no iban a participar en la batalla, sino que además iban a ayudar, iban a transformarse en unos personajes claves para empezar a esmerilar, digamos, el ejército realista. Que era fuerte ese ejército que venía el ejército que venía del Perú realmente era fuerte, y sobre todo con soldados profesionales, entrenados. Y entonces cuando Pezuela invade Salta, después de estas derrotas, la castiga a esta Juana Moro y la encierra en una habitación, y le tapia las paredes, las ventanas, y la deja encerrada ahí para que muera de hambre y de sed. Pero una española realmente siente un enorme pesar, lástima por ella, se apiada, y entonces hace un pequeño agujero por donde diariamente le iba pasando alimentos,
y sobrevive. Por eso la llamaban la emparedada, porque claro. Ese era el castigo. Y cuando Arenales, el general Arenales, desaloja a los españoles, entonces el pueblo la levanta en andas a Juana Moro y la transporta por las calles en un enorme fiesta y algarabía, realmente haciendo un reconocimiento a ese sacrificio que hizo la pobrecita ahí encerrada en esa habitación. Qué interesante, bueno.